todo lo que Dios está haciendo y hará a través de este ministerio, por favor, nunca le robe la gloria a Dios. La gloria es para Jesucristo. Eso yo lo tengo muy claro. En Isaías dice: mía es la gloria y a otro no la daré. Ahora que estuve en Cartago, hablé eso con mi padre, porque todos le decían que él era un roble. Yo le dije: papá, no se deje convencer de eso. Es Jehová quien lo tiene así parado. Si usted tiene fuerza, si usted es que usted es muy fuerte, no. Jehová lo tiene así parado y cortado. Ay, es que tal persona me ayudó, fue Dios. Es que ese médico fue Dios. Todo es Dios. No le robemos la gloria a Dios. Ay, es que mi pastor sí. No. Dios. Muchas veces se idealiza a la persona que está al frente, pero no es así. Lógicamente, viene un reconocimiento de que uno es un hombre de Dios, pero todo lo que Dios hace a través de ese hombre, la gloria es para Cristo. A muchos de ustedes Dios los va a usar. Van a orar por alguien, la persona va a ser sanada. No se hinche. Denle la gloria al Señor. Toda la gloria y la alabanza es para el Señor. Amén. Ezequiel 47, y vamos a leerlo desde el 1. ¿Cuál es el título que dice su Biblia? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Cuando dice al lado derecho, está hablando de su poder, está hablando de su majestad. Al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000, y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Era la única manera, nadar sobre el río. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores de Engadí hasta Englaín. Será tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará,
porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén y amén. Espíritu Santo, quiero pedirte que nos hables en esta mañana. Pido tu denuedo, pido tu elocuencia, que de mi boca salga tu aliento, Dios, el Espíritu Santo. Y que cada palabra que salga hoy de mi boca penetre a los corazones de tu pueblo y a todos aquellos que nos ven en las redes. En el nombre de Jesús, amén. Yo estoy en la escuela del Espíritu Santo. Muchas de las cosas que a mí me enseñaron y que yo mismo enseñé, me he dado cuenta que muchas de ellas no son del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que llamamos que son del Espíritu, pero Él nada tiene que ver allí. Hay lenguas que no son del Espíritu, son lenguas aprendidas. Hay moveres que no son moveres del Espíritu. Hay cosas que se dicen que son del Espíritu, como palabra profética, palabra de ciencia. Y en este tiempo el Espíritu Santo me está desaprendiendo y me está llevando a su enseñanza. Y estoy fascinado con esto, hermano. Porque Él cada día, con la palabra que Dios nos va a dar hoy, que quiero compartírsela para que usted también siga a su pastor en las profundidades de este río. Estaba yo esta semana en relación con Dios, en mi lugar secreto, y yo empecé a ver un gran mar, un enorme mar, y yo empecé a ver sus profundidades, yo empecé a ver su longitud, empecé a ver su anchura, y el Espíritu Santo empezó a hablarme de esto. Y para que podamos entender la palabra de Ezequiel 47, yo tomé un pequeño estudio acerca del océano. Dice que la profundidad promedio del océano es de unos 3.688 metros, casi 4 kilómetros, 3.7. En las fosas oceánicas puede superar los 10.000 metros de profundidad. Muy profundo. Dice que la fosa de las Marías, Océano Pacífico, tiene de profundidad 10.984 metros. De fondo, en el Océano Atlántico, 8.380 metros. Igual es su anchura, igual es su longitud. O sea, tiene mucha profundidad, tiene anchura. De hecho, vi como 2 momentos de una película esta semana con mis hijos y vimos el mar, era algo hermoso. Cuando usted ve esas olas, cuando usted ve por encima, usted dice, es que el mar es infinito. No, el mar no es infinito, él es finito, porque tiene un límite. O sea, tiene buen ancho, pero tiene un límite. Tiene profundidad, pero tiene un límite. ¿Sí? Pero Dios es infinito. Pero mírame acá. Una de las cosas que el Espíritu Santo me mostraba es que en el fondo del mar hay tesoros, perlas naturales. Las profundidades están llenas de criaturas únicas y misteriosas.
¿Usted sabe que hay peces en el fondo del mar que usted y yo no conocemos? Peces que emiten luz, calamares gigantes, corales, hay minerales, hay grandes depósitos, nódulos de manganeso, ricos en cobre, níquel, cobalto, hierro, montes submarinos con oro, plata, platino dentro del mar. Hay tesoros. Hidrocarburos, gas natural, atrapados en el suelo submarino. El mar profundo es como un cofre inmenso, lleno de vida, minerales y misterios. Se estima que más del 80% del océano aún no ha sido explotado. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, quiero que lo leamos. Dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaban sobre la faz del abismo. Míreme acá. Dios no crea nada vacío ni desordenado. Fue el momento donde Satanás, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí fue donde Satanás se rebeló en los cielos y él cayó al planeta. Y él fue el que vino a traer el desorden. Él fue el que vino a poner la tierra vacía. Pero dice allí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios empezó a hablar. Cuando Dios empezó a hablar, el Espíritu Santo actuaba. La palabra de Dios está conectada con el Espíritu. Si dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿por qué? Porque ahí las aguas están mostrando la profundidad del Espíritu. La iglesia está parada en la puerta. La mayoría de cristianos están en la orilla. El Señor se lo dijo a Pedro. Pedro, ¿has pescado toda la noche? Le dijo, boga mar adentro. El Señor llevó a Pedro a que él hondara, que fuera más hacia adentro. La iglesia está parada en la orilla. La mayoría de cristianos de la tierra están parados en la orilla. No se han atrevido a profundizar y a ahondar. Como le decía ahora, por la misericordia de Dios, yo ahora estoy metido en ese mar. Y cada día el Espíritu Santo me toma de la mano y me lleva a sus profundidades. Mi hermano, Dios tiene mucha riqueza. Hay tesoros que dice la Biblia que nosotros no hemos descubierto. El mar está mostrando, el mar es una representación, no es la representación de Dios, porque el mar es finito, Dios es infinito, pero es una representación de Dios, de la profundidad de Dios, de la anchura de Dios, de la longitud de Dios, y que si usted se mete en ese mar y se sumerge en ese mar, usted va a encontrar tesoros. Hay tesoros de los que se meten allá que no han podido descubrir. Y hablando con mis hijos, que yo les coloco un programa que les enseñan todo eso, ellos me hablaban que habían partes profundas en el mar donde nadie ha podido llegar, que si allá se mete alguna nave, ella se destroza o la persona se desintegra. Sí. Ellos me contaban eso, y que en el interno del mar hay pequeños volcanes de azúcar para alimentar peces que hay allá, que nosotros no conocemos. Hermoso cuando yo empiezo a hablar con mis hijos de todo eso. Me fascina. Mi hermano, si así es el mar, yo le digo, trate de ver
National Geographic, que a usted le muestra los mares, aquellos buzos que se meten en lo hondo. Mi hermano, el mar tiene riquezas. Y ese mar nos está llevando a nosotros a mirar que nuestro Dios no es solamente lo que nosotros nos han enseñado o hemos visto. Mi Dios es profundo, mi Dios es ancho, mi Dios tiene gran longitud, que no es solamente lo que nosotros los pastores a usted les hemos mostrado por encima a través de una palabra. Empiece usted con el Espíritu, una relación con el Espíritu, y Él te va a llevar poco a poco a esas profundidades, a conocer esos tesoros. Y escúcheme, usted descubre algo y usted quiere más. Cuando yo veo algo, yo decía, Dios mío, yo quiero más. Y Él me agarra, y Él me atrapa, y me dice otra cosa. Anoche miraba yo otra palabra, Dios mío, que cuando Esteban fue apedreado, antes de recibir esa lapidación, el Señor se le reveló. Antes de ser apedreado. ¿Qué nos muestra eso? Que antes de una gran tribulación, tú verás a Dios. Porque dice que el cielo se le abrió y Él vio a Jesús de pie al lado del Padre, y después de eso fue apedreado. Eso quiere decir que en esos momentos difíciles que quizás podremos nosotros vivir más adelante, ahí estará Dios con nosotros. Él permitirá que nosotros lo veamos. Esa fue la fortaleza de Esteban. ¿Por qué cree que Esteban dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que... No les tengas en cuenta este pecado? Y la gente ahí apedreando a Esteban. Pero el Todopoderoso se le había revelado. Sus ojos habían visto el Dios hermoso, poderoso. Y él dijo, ¿para qué más? Si yo vi a Dios, pues que hagan conmigo lo que quieran hacer. Yo me muero y me voy rápido para el cielo. El mar profundo es como un cofre inmenso, lleno de vida, minerales y misterios, de tesoros. Así es Dios. No se quede ahí en la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, al que por mí entrare. Todos nos quedamos ahí. Jesús nos salvó. Él quiere darte más. Él quiere que tú vayas a sus aguas profundas. Y si usted nada, y si usted va hacia adelante, usted va a encontrar tesoros. Y esos tesoros usted los va a disfrutar. Amén. Se estima que más del 80% del océano aún no ha sido explotado. Igual la iglesia. La iglesia no ha explotado el océano del Espíritu, no ha entrado a ese océano, no ha disfrutado todo lo que Dios tiene para su pueblo, porque ahí está en la orilla. El Señor pudiera decirte en esta mañana, hermana Ana, boga mar adentro. Iglesia Viva Internacional, boga mar adentro. Vea las profundidades, porque encontrarás tesoros, encontrarás minerales, encontrarás cosas que otros cristianos no han visto. Por eso a veces cuando me escuchan hablar a mí dice, pero ¿este de qué habla? Hablo con algunos pastores y dice, ¿y a este qué le está pasando? ¿Por qué él no ha descubierto los tesoros que Dios nos está revelando a nosotros? Hay tesoros escondidos. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted clama y Dios te sumerge. Usted ora y Dios te sumerge. Usted se mete a la habitación y Dios te sumerge. Mire, la misma Biblia tiene tesoros. La misma Biblia es un mar que hay tesoros, todos los que usted quiera, pero nosotros no la leemos, no estudiamos la Sagrada Escritura. Métase en esta Biblia y que el Espíritu Santo te enseñe y usted va a ver los tesoros que usted va a descubrir. Vendrá sabiduría a su boca, donde la gente no podrá con esa sabiduría. Lo que acabamos de leer en Ezequiel habla de un gran río que fluye desde el templo de Dios.
Y está hablando de la presencia de Dios que transforma. Y este río está saliendo al mundo. Es un río que quiere salir afuera. Mi hermano, Dios está hablando del último avivamiento. Nosotros somos la generación final. ¿Por qué se habla del último avivamiento? Vamos a vivir cosas que no la han vivido en otra generación. Cosas extraordinarias. Pero ese río, Dios quiere que salga afuera, que salga al mundo. ¿Por qué? Porque ahí lo dice en Ezequiel 47. Dice, este río representa vida, la vida del Espíritu emanada de Cristo, trayendo renovación total. Mi hermano, la gente está enferma. La gente no sabe qué hacer. La gente no sabe qué camino tomar. Y la iglesia es la única que tiene la palabra para esas personas. La iglesia tiene ese río para llevar a ese mundo que está perdido. Usted ve a la joven que no sabe qué hacer. Usted ve al jovencito que no sabe qué hacer. No saben en qué trabajar. No saben qué camino tomar. Los gobiernos hablan una cosa. Los gobiernos hablan otra cosa. Y entonces colocan a la gente nerviosa. Pero la iglesia tiene la palabra de Dios. La iglesia tiene al Espíritu Santo. La iglesia tiene el río del Espíritu, que es el único que transforma, que es el único que cambia barrios, que cambia ciudades, que cambia naciones. Y ese río sale del trono de Jehová y traerá medicina y traerá sanidad. Ese río tiene aumento progresivo. Estamos progresando. Cada día aquí hay algo nuevo. Y cada día va a suceder algo nuevo. Y cada día Dios va a mostrar algo nuevo. Y cada día Dios va a hacer algo nuevo en medio de nosotros. Y ese río es el que lo está trayendo. Dice que el ángel midió, cuando dice 1000 codos, está hablando de 500 metros. El ángel midió 500 metros y las aguas llegaron hasta los tobillos. Volvió y midió otros 500 metros y las aguas llegaron. Alguien tuvo un sueño con eso, con el pastor, que las aguas estaban hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y las aguas llegaron hasta la cintura. Y midió otros 500 metros y ya no se podía caminar en ese río, sino que ya había que nadar. Ese es el progreso que cada uno de nosotros tenemos que tener. Avanzar, crecer, anhele eso. Pídale al Padre eso, como yo siempre se lo pedí y todavía se lo pido. Señor, llévame a aguas profundas. Señor, yo no quiero quedarme ahí estancado. Señor, yo quiero avanzar. Señor, yo quiero crecer. Sumérgeme en tu palabra, sumérgeme en tu presencia. Y mi hermano, eso está pasando. La palabra que Dios nos está dando en este momento no es copiada de nadie. Allá en el secreto, el Espíritu Santo me la está dando y yo vengo en este púlpito a dársela a usted para que usted también avance, para que usted también crezca, para que usted también progrese. Que el Señor diga, voy a medir 500 metros para que la iglesia viva llegue hasta las rodillas. Voy a medir otros 500 para que el agua llegue hasta la cintura y otros 500 para que toda la iglesia se sumerja en el mar, en el océano del Espíritu. Ese río tiene un aumento progresivo. Primero quiero hacerle la pregunta, ¿usted anhela eso? Amén. 3 dijeron amén. ¿Usted anhela ese progreso, ese crecimiento? Amén. Esto revela crecimiento espiritual, unción y poder de Dios. ¿A qué nos llama Dios aquí? A profundizar. Aquí Dios nos llama a profundizar hasta que pierdas el control y seas guiado completamente por el Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que significa ser guiado por el Espíritu? Que usted pierde el control.
Yo llegué a un momento en mi vida donde yo le dije a Dios: Señor, hasta aquí llego yo. De aquí para allá ya va a ser de acuerdo a tu dirección. Yo he anhelado servir a Dios y yo anhelo que Dios a mí me use. Yo no sé usted. Pero Dios, ¿qué tiene que hacer? Limpiar estos vasos, llevarnos al progreso del conocimiento de su palabra, porque tenemos que conocer su palabra. Él tiene que renovar cada vez la unción. Como Dios me lo dijo ahora en junio: ve a Bogotá, que tienes que renovar la unción. Y cada vez la unción en este ministerio, usted la va a ver que va a ir creciendo. Los milagros van a aumentar, las sanidades van a aumentar. Cada día Dios va a añadir pueblo a esta iglesia. Familias enteras van a llegar jóvenes, van a llegar jovencitas que van a ser parte de los ministerios, de todos los equipos de esta misión, para el ministerio de las tres realidades, para alabanza, para niños, para ujieres, bueno, para todos los ministerios. Es el Espíritu Santo quien lo va a hacer. ¿Por qué? Porque vamos de nivel en nivel, estamos progresando, estamos creciendo, pero no solamente vamos a crecer en números, sino que la unción, la presencia de Dios cada día va a ser más fuerte dentro de nosotros. Amén. El río sana el desierto, lo decía esa palabra. Dios transforma lo estéril en fructífero. Prepárese para esto. El río llega al Arabá. El Arabá era una zona árida. El mar muerto, símbolo de muerte total. El río llegaba hasta allí. Pero cuando toca el mar muerto, se vuelve saludable, aparece vida abundante. Todo lo que tocare ese río vivirá. Amén. Llegó al mar muerto y el río tocó el mar muerto. ¿Y qué hizo? El río recibió sanidad. Y todo lo que tocare ese río, que sale del trono de Dios, vivirá. Puede llegar la persona aquí más muerta espiritualmente, sin vida, sin ganas de vivir, y usted lo va a ver, como aquí lo estamos viendo ahora. Van a vivir, van a ser libres y van a ser sanos. Hermano, donde fluye el Espíritu Santo hay resurrección. Lo árido florece, lo imposible se vuelve posible, lo muerto revive, resucita. Donde entre ese río. Estamos hablando de la unción del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Donde Él entre, mi hermano, lo muerto resucitará, lo árido volverá a vivir, habrá la humedad del Espíritu. Dios tiene el poder para sanar áreas, las más secas, las más heridas, y lo muerto vivirá. Amén. Esto es lo que viene para esta ciudad. Amén. Primero, Dios lo va a hacer con cada uno de ustedes. Lo está haciendo con cada uno de ustedes. Sus familias. Después Dios nos va a llevar a los hospitales, como hablábamos ahora, los hospitales, nos va a llevar a las calles y ustedes van a llevar vida. El río los va a seguir. Mírenme acá. Ustedes van caminando y el río los va a seguir. Pero ellos, ¿qué tienen? El río los está siguiendo. ¿Por qué? Porque están predicando el evangelio. Por eso dice aquí: donde vaya ese río, habrá sanidad, habrá liberación, habrá restauración. Así que tengo una palabra para los padres: viene ese río sobre sus hijos. La multitud de peces, allí habla de multitud de peces. Está hablando de multiplicación. Está hablando de avivamiento, porque dice que en ese río había que una multitud de peces. Está hablando de la cosecha del tiempo final. ¿Usted cree que nos vamos a seguir reuniendo aquí nosotros solamente, aquí acariciándonos y diciéndonos cosas bonitas? No, mi hermano, vienen sus familias, vienen sus vecinos, viene su barrio, viene su ciudad, y no importa en qué condición esté.
Puede esa persona estar en condición de calle, pero hasta allá va a llegar el reino. Puede esa joven estarse prostituyendo y que el mundo la está menospreciando, hasta allí va a llegar ese río. Cuando yo no era líder de evangelismo, yo era líder de producción. Nosotros llevábamos el proyector de video a las calles. En ese tiempo al proyector había que taparle las bombillas de la calle, porque no se veía. Ahora ya aguanta la luz, los que están saliendo ahora. Pero nosotros nos subíamos a los postes, le colocábamos bolsas negras, y nosotros nos metimos a un barrio que se llamaba Cantarrana. Miren lo feo de ese nombre, porque era un barrio de prostitución, de delincuencia, de robo, era lo peorcito. Y nosotros nos metimos a ese barrio a predicar. Mi hermano, a la iglesia empezaron a llegar las prostitutas, los ladrones, los sicarios. Amén. Qué miedo. No, charla. Empezaron a llegar a la iglesia. Mi hermano, a mí me tocó hablar con sicarios, muchachos que tenían ahí la pistola. Y llegaron a la iglesia. Y la iglesia empezó a llenarse. Escúcheme, ahí estaba el montón de muchachas ahí, prostitutas, los ladrones, los sicarios, ahí estaban en la iglesia. Pero una de las cosas que empezó a pasar en ese barrio, le cambiaron el nombre, ya le pusieron Camellón del Quindío. El gobierno empezó a meterse en ese barrio, a arreglar las calles, yo no sé, pero todo ese barrio cambió. ¿Por qué? Porque entró el río del Espíritu. Fue ese tiempo donde había llegado a nuestra iglesia el pastor Ricardo y que nosotros salimos a las calles a predicar. Ese río, cuando toca, mi hermano, cambia barrios, cambia familias, cambia personas. Ya uno ahora va a Cartago, a ese barrio, y ya no es así, ya no es barrio de cantinas, ya no es barrio de desorden, ni de homosexuales, ni nada. Hasta homosexuales llegaron a la iglesia. Entonces, donde llegue ese río, dice que habrá multiplicación de peces. Los peces representan almas, provisión, abundancia y propósito. La multitud de peces representa multiplicación y avivamiento. Los peces representan almas, provisión, abundancia, propósito. Amén. Donde el río fluye, hay vida en exceso. Amén. Vida en exceso. Yo, una de las cosas que yo le preguntaba a Dios, bueno, si al final de los tiempos va a ser tan difíciles, ¿cómo vamos a ser los hombres? ¿Usted no ve ahora las muchachas cómo están? ¿Cómo se visten? La prostitución que hay. Cuando Dios obró en mi corazón y en mi vida internamente, yo dije, sí se puede. Yo pensé que no se podía. Porque eso en el varón es tan fuerte. Esa parte es tan fuerte. Pero cuando Dios empezó a obrar en mi interior, a sanar mi corazón, a limpiarme, yo digo, sí se puede. Se puede tener la capacidad de decir no a la tentación, no al mundo, no al desorden. Se puede. Cuando ese río toca a una persona, sí se puede. Entonces, Dios va a traer ese río multiplicado a un nivel más alto, pero el propósito, ¿cuál es? Sanar los corazones, sanar las almas, sanar las personas. Y mi hermano, tiene que ser así. Y si no, la iglesia va a tener una mezcla, va a tener una doble vida. Porque es que, hermanos, los líderes y la iglesia tienen que estar sanos para nosotros ir a ministrar sanidad. No, yo tengo que estar sano para orar por usted, para que Dios lo levante, para que Dios le ayude. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy seguro, varón, si usted tiene luchas con pornografía, con inmoralidad sexual, yo quiero decirle, dispóngase.
que Dios lo va a sanar. Dios lo va a restaurar. Porque primeramente la iglesia tiene que estar sana para sanar a otros. Si yo no estoy sano, ¿cómo yo te voy a sanar a ti? Si yo no estoy restaurado, ¿cómo yo te voy a restaurar a ti? Yo ahora puedo orar por ti, impartirle lo que Dios me ha dado, porque Dios ha sanado mi corazón, porque Dios ha restaurado mi vida. Por eso puedo orar por ti. Y por eso, si te doy una palabra desde el púlpito, esta palabra te mueve y sales de aquí pensativo. Dios nos habló, como el jueves me decían, pastor, esa palabra del jueves nos afectó. Salimos afectados pensando en esa palabra, porque es la palabra de Dios. Amén. Amén. Donde hay ese río fluye y da vida en exceso. Por donde el Espíritu Santo pasa, produce avivamiento, multiplicación, salvación y expansión del reino. Amén. Por donde Él pasa, hermanos, habrá bendición toda la que usted quiere. Amén. Los que vivan cerca de este río se convertirán en una fuente de fruto y sanidad para otros. Usted que está acá, usted que está al lado de ese río, de todo lo que Dios está haciendo y de todo lo que Dios hará, usted también va a ser un canal que va a llevar ese río, y donde usted llegue va a llevar fruto, va a llevar vida y va a llevar abundancia. El mar, como se lo hablaba ahora, es una de las creaciones más extraordinarias de Dios. Pero a través del mar, ¿quién creó el mar? Dios. Y no me dicen nada. Dios. ¿Quién creó el mar? Dios. Dios creó el mar. Y si Dios creó la profundidad en el mar y le dio esa anchura y le dio esa longitud y dentro de ella puso riquezas, ¿cómo es Dios? Ese mar profundo es una representación de tu Dios. No te quedes ahí. No te quedes ahí en la puerta profundiza. Hay algo más para ti. Hay algo más para ti. Hay algo más para ti. Hay tesoros para ti. Por eso algunos no le encuentran sentido a la vida cristiana. Yo no quiero ser evangélico. Yo no quiero volverme ahí un lector de la Biblia y privarme de muchas. No conoce a Dios, hermano. Pero cuando usted empieza a ahondar, se deja por el Espíritu Santo introducir en las profundidades de Dios. Ay, hermano, usted queda preso. Yo a veces resulto hablando con pastores y personas cristianas y no me entienden lo que yo hablo. Porque ellos no están viviendo eso. Porque esas riquezas y esos tesoros son para aquellos que profundizan, que van a lo profundo. En hebreo hay una palabra que se le da a una persona que es maestro para nosotros. Míreme acá. Lo llamó la Biblia rabí, que es un mentor, que es el que nutre nuestras emociones, quien ministra nuestra alma. Y la palabra es Mored. Se la deletreo, M-O-R-E-I-H, Mored. Mored significa el que enseña o instruye con luz. También significa lanzar o dirigir hacia el blanco. Mi hermano, el Espíritu Santo es mi Mored. Amén. Y Él nos está dirigiendo a nosotros a nuestro propósito. Amén. Él nos está llevando a nosotros hacia lo que el Padre tiene para esta misión. Amén. Es nuestro Mored, el Espíritu Santo. Amén. Y no solo se refiere de que Él solamente nos enseña los mandamientos, conceptos,
sino que también enciende nuestro entendimiento y nos guía a nuestro destino. Jesús dijo de Él que Él sería vuestro Mored. Él los guiará a toda la verdad. Aquí empiezo a hablarle del que es ese mar profundo. Él es mi Mored. Él me ha formado, me está formando, por eso le dije ahora, estoy en su escuela. Me está formando desde lo más íntimo, en lo humano. ¿Usted sabe que Él es el que me enseña a vestirme? Anteriormente, cuando yo era descuidado para vestirme, me colocaba alguna sudadera, me colocaba algún buzo, y si me iba a parar frente a la iglesia, me mostraba en sueños cómo yo estaba vestido. Mira cómo te estás vistiendo. Él empezó a enseñarme a mí. Yo todos los sábados le digo, Señor, mañana ¿qué me voy a colocar? Eso no le pasa que usted a veces mira su ropero y dice, pues es que yo no tengo ropa, yo no tengo nada. Cuando yo dije, ay, este traje hace tiempos que yo no me lo pongo, sí, es el que me voy a colocar mañana. Yo le pregunto a Él. Él me enseña a vestir. Entonces, Él me forma desde lo más íntimo, en lo humano, en el alma, en el espíritu. Me ayuda a crecer emocionalmente, moral y espiritualmente. En todo y para todo, Él se ha convertido en mi Mored. Con Él me siento completo. Hace algunos días hablé con Lina por teléfono, iba saliendo del lugar secreto. Pastor, ¿cómo está? Me siento completo. Cuando Él es tu Mored, así te sientes. Él suple tus necesidades internas, tu interior. Él te llena. No solamente te enseña la Biblia, sino te enseña todas las cosas en la parte humana, del alma, del espíritu. Me enseña en mi comportamiento, lo que debo de hablar, cómo debo de hablarlo. Cuando a veces se me ha ido la mano, que de pronto quiero hablar y la embarro, me dice, la acabaste de embarrar. Me toca ir a pedirle perdón, sea a un hijo mío, perdóname, como te hablé. Me enseña a comportarme. Dice la Biblia que David era prudente en sus palabras y en su comportamiento, en lo que hacía, en lo que hablaba. El Espíritu Santo me ha enseñado todo eso. Él es el maestro de mi alma, consejero de mi vida, guía de mi interior, formador de mi destino. Él es mi fuerza en mi debilidad. Él le da luz a mi entendimiento. Él me da inteligencia y sabiduría. Él es mi Mored. El que me ilumina y dirige mi vida con sabiduría. Quien me acompaña en mi crecimiento interior, me enseña en mi comportamiento, en lo que debo de decir y cómo lo debo de decir. Él es mi Mored. Me da crecimiento intelectual, pero el correcto, el bíblico. Él es quien me enseña las escrituras, me revela a Cristo y me revela al Padre. Y quiere revelarnos a nosotros tesoros. Mi hermano, el Espíritu Santo quiere revelarnos sus tesoros. Él es quien enciende mi interior con enseñanzas vivas, con luz, con iluminación, quien me enseña las sendas de Dios, quien purifica mi vida y mi corazón. No solo me instruye, forma el carácter de Cristo en mí. Él es mi maestro, mi formador silencioso que transforma desde adentro y me enseña con fuego vivo su palabra viva. Recuerde que este libro está vivo y el único que puede enseñarte este libro con iluminación y con luz. Cuando Él trae las palabras de Dios a tu vida con iluminación. Yo me encuentro mucho con el apóstol Juan.
me identifico con él. Porque de los 4 evangelios, el que más habla del Espíritu Santo es Juan. Él es el que más habla. Y esto tiene que ver con la intimidad. Recuerde que la Biblia dice que Juan se recostaba al pecho de Jesús. ¿Quieres entrar a ese océano del Espíritu? A través de la intimidad. Ahí dice que Juan se recostaba al pecho de Jesús. Él hablaba del Espíritu Santo, lo llamaba el Consolador. Solo lo encuentras en el Evangelio de San Juan. Lo llama el que te enseña, el que te guía toda la verdad, el que te recuerda las palabras de Jesús, el que te convence de pecado, de justicia y de juicio, el que glorifica a Cristo. Esto no aparece en los otros evangelios. En el Evangelio de San Juan sí. Dentro de todo lo que yo puedo mirar, es que Juan pudo entrar a ese océano. No quiero decir que los otros no. Recuerde que es progresivo, pero él pudo penetrar. Él pudo entrar. Él pudo conocer los tesoros y escribió el Apocalipsis y escribió las cartas y escribió allí el Evangelio de San Juan. Miraba la obra del Espíritu y fue el que más escribió. Fue el que más profundizó. Juan es el único que dedicó capítulos completos del Espíritu Santo. Si quiere, anótelo. Juan capítulo 3, Juan capítulo 7, Juan capítulo 14. Estoy hablando de capítulos, no de versículos. Capítulos enteros, él habló del Espíritu Santo. En Juan capítulo 3, ahí usted puede ver que él habló del Espíritu. En el capítulo 7, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 20. Juan dedicó en el Evangelio de San Juan, dedicó capítulos completos a hablar del Espíritu. ¿Por qué? Porque entró a las profundidades del Espíritu. Entró a ese mar. Allá conoció tesoros. Allá conoció todo lo que Dios tiene escondido para nosotros. Juan representa la enseñanza más profunda, íntima, personal, reveladora del Espíritu. La mayoría de nosotros, hermanos, estamos en la puerta. Míreme acá, por favor. Yo quiero que usted tome esta palabra con toda la seriedad. Que usted diga, es la palabra más importante para mi vida. Mi hermano, porque es que sin el Espíritu, Cristo no puede ser revelado a tu vida. Sin el Espíritu, Cristo no puede ser formado en tu vida. Porque Él es quien cincela a Cristo en tu vida. Él mira a Jesús y empieza a cincelar a Cristo en tu vida. Es el Espíritu Santo quien te forma. El Espíritu Santo es el único que te puede llevar a las profundidades de Dios. Porque dice la Biblia que Él es el que escudriña a Dios, lo íntimo de Dios. Es el Espíritu Santo quien te lleva a conocer el reino. ¿Quieres conocer el reino de Dios en su extensión? Bueno, no lo vamos a conocer en toda su extensión. Hasta donde Dios lo permita, el Espíritu Santo. Solo Él puede iluminar tu entendimiento. Solo Él puede encenderte internamente para que puedas vivir para Dios. ¿Quién es el que me enciende en los momentos de debilidad? Él. Él es quien me fortalece. Él es quien me aviva. Él es quien me da la palabra viva y ella me fortalece, me decía, ánimo, porque viene una iglesia grande donde la gloria de Dios se manifestará. Y yo digo, sigo adelante, Señor. Porque a veces uno tiene sus luchas. Señor, usted nos ha prometido esto. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y viene el Espíritu Santo a ministrar su palabra, a traer luz. Y cuando Él trae luz, ¿de qué usted se preocupa?
Y cada uno de ustedes necesitamos eso. Que el Espíritu Santo traiga luz. La mayoría no quiere entrar en las profundidades de Dios. Desde que aceptaron a Cristo, se quedaron en la puerta, se quedaron en la orilla. Usted no va por ahí en la calle, usted le... sí, yo ya conozco a Cristo. Con eso a uno lo paran. Pero uno ve su forma de actuar, su comportamiento y digo, ahí falta algo. El que quiere tesoro debe de buscarlo y debe de ahondar. Si alguien quiere un tesoro aquí en la tierra, tiene que ahondar la tierra para encontrarlo. ¿Usted quiere los tesoros de Dios? Pues sumérjase en el océano del Espíritu. En las profundidades están los tesoros. En la orilla solo tendrás lo que el mar arroja. Y ahí hay muchos esperando y posiblemente no te llegue nada. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere es que nos metamos y busquemos sus tesoros. Dios a nosotros no quiere darnos sobrados. A mí Dios sí que me ha hablado de eso en estos días. Hay algo original para ti. Hay algo original para esta iglesia. Hay una unción preparada para esta iglesia. Hay tesoros preparados para esta iglesia. Hay una palabra precisa para esta iglesia. Donde Dios nos lleve es la palabra que fluirá. Hay algo especial para esta iglesia. Hay algo especial para usted. Para cada uno de nosotros hay algo especial. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahondar, profundizar. Amén. Amén. Yo no quiero lo que arroja el mar. Y ahí hay muchos esperando. Ay, sí, aquí. Cuando yo estuve por allá en Ladrilleros, ahí llegaban chanclas, llegaba una cantidad de cosas. Y habían otras personas ahí adelantadas esperando. Entonces, si usted quería ir a mirar, ya perdió. A la orilla del mar, usted no agarra nada, mi hermano. Para nosotros poder ahondar en las profundidades de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, y vamos a leerlo desde el 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Dígale al que está a su lado: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y les dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Número 7. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Por qué le tocó llamar a los de la otra iglesia para que le ayudaran? Porque había gran abundancia. ¿Cuándo se logró esa abundancia? Míreme acá. Toda la noche he estado trabajando. Esta es la reflexión que usted se va a llevar el día de hoy. Toda la noche he estado trabajando, Señor, y nada he logrado. Señor, se está terminando el 2025 y nada he logrado. Yo sí he logrado. Y lo que he logrado, lo he logrado en la presencia de Dios. Me siento completo con Él.
fortalecido con el Espíritu Santo y con una enorme visión. No quiero que ustedes vean a su pastor aquí alardeando, hermanos, pero Dios me muestra unas cosas que vienen que a mí me da miedo. Decía, Señor, si soportaremos esas cosas tan grandes. Usted sabe lo que va a venir para la iglesia, llegando pastores, llegando líderes de muchas partes. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Se acuerda lo del avivamiento de Asbury? Hermano, hubo un mover del Espíritu Santo, pero no fue algo como el de la calle Susan. Y la gente empezó a viajar allá. Hubo un mover de adoración, nadie podía parar, y eso trajo atención al mundo. ¿Usted se imagina Dios acá resucitando muertos, lo que va a pasar? ¿Usted se imagina esta iglesia multiplicándose de tal manera? La gente va a querer saber qué está pasando aquí. Eso me asusta. A mí me asusta gente volando de otro país porque quiere venir a Viva Internacional. A mí me asusta eso. Pero como yo no soy el que voy a gobernar esto, completamente quiero estar sumergido en ese océano. Yo perdí el control, Señor, ahora controla tú. ¿Desde qué me voy a preocupar? Pero hermanos, nada vamos a conseguir. Usted puede estar trabajando duro. Pastor, la trabajo duro, termino cansado, aún me levanto y sigo cansado. Llego a la iglesia y aún quiero dormirme en la iglesia. La palabra está aquí. Boga Maradé. Boga. ¿Por qué no apagas tu televisor, tu celular? ¿Por qué no le dices al familiar, por qué no cuidas a mis hijos? Yo me voy a meter con Dios. Ahora que llega a vacaciones, digo, Señor, ayúdame con mis hijos, ¿cómo voy a hacer? Tengo una lucha con eso, porque mis tiempos con Dios empiezan a afectar, porque a mí me gusta estar a solas con Dios. No asisto a las reuniones de pastores de acá por eso, porque son en las mañanas. Hay dos reuniones, la reunión de la comuna de pastores y la reunión general, que es de todos los pastores del valle. Y no asisto a ninguna de las dos porque no quiero salir de mi lugar secreto. Mi hermano, yo volteé a la derecha, a la izquierda, atrás, hacia adelante, y no lo logré. Su pastor ahora está fortalecido porque él es mi Mored. No de palabra, no de palabra. Él es mi Mored. Se ha convertido quien nutre mis emociones, quien ilumina mi interior, quien me da esperanza, quien me da fuerza, quien me muestra la diferencia de las cosas de este mundo a las cosas de Dios. ¿Usted cree que su pastor tiene luchas con las cosas de este mundo? Yo no tengo esas luchas. No soy un viejo, tampoco soy un jovencito. Quiero pasar mi mayor tiempo con Él. Todos los días le digo, Señor, quiero pasar como mínimo 4 horas contigo diarias. Así le digo, como mínimo, pero puedes tomar todo mi día. Y cuando le hablo de 4 horas es estar con Él, en relación con Él, estudiando su palabra. Mi hermano, tengo 2 cerros así, tengo un cerro así y hay otro que ya empezó. Y a mis hijos les voy a decir, ahí les va a quedar ese legado para que ustedes estudien todo lo que su papá escribió, estudió, recibió del Espíritu, ahí les queda. Para que ustedes puedan desarrollar también su ministerio. Porque todo eso que hay ahí es de mis tiempos con Dios, de estar con Dios. Mi hermano, usted ahí no pierde el tiempo.
Este ministerio está por vivir una explosión. Los milagros que estoy viendo, Dios quiere exaltar este ministerio. ¿Cómo entiende usted? Por un mes varios pastores fueron a orar por este señor. Por un mes. Varias personas fueron a orar, varias personas fueron a visitarlo. Y cuando llegamos estaba muy enfermo. Si la hija estaba llorando, era por algo, porque lo veía muy delicado. Cuando el río lo toca, empieza. Hay vida. El río lo tocó. Yo digo, Dios mío, la gloria es para mí. ¿Cómo entiende usted este señor que tiene cáncer? Fuimos y empieza, los médicos dijeron ya no hay nada que hacer. ¿Cómo empieza a restaurarse? Pero llegó alguien que le echó agua helada al espíritu. ¡Wow! ¿No te parece esto un privilegio, el saber que el Espíritu de Dios está con nosotros? Valore la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Yo prefiero estar en un lugar de tierra, en un techo que no tenga cielo raso, así las paredes estén negras, pero si Él está, yo salgo de acá feliz, yo salgo lleno, yo salgo contento. Yo a veces veo a Giovanna que ella viene como afligida y sale de aquí echando chispa, como que recobra las fuerzas, como que dice, y yo lo veo, porque si ella trae otras personas, tiene que ser que ella está viendo algo, que va y se lo imparte, tiene que ser que está viendo algo. Entonces, por favor, la palabra para usted en esta mañana es: profundice, entre al océano del Espíritu. Esto es una decisión. De los 4 evangelios, el que descubrió en su totalidad el océano fue Juan. Yo a veces me quedo sorprendido que hay pastores que en todo un servicio nunca lo nombran a él. Y yo digo, hasta aquí, ya no más. Porque yo busco son personas que lo amen a Él con el corazón. Es Él quien nos da luz, quien nos da dirección. Y yo quiero que Él sea tu moré. Amén. Mi moré es el todo. ¿Para qué? Para todo. ¿Usted se acuerda que el Señor le habló a la mujer en Isaías? Yo soy tu marido. Mujer viuda, mujer soltera, mujer separada. El Señor le dice, yo soy tu marido. O sea que Él es el todo para todo. ¿Por qué dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová? La que esté buscando un hombre desesperadamente es porque no conoce la intimidad con Dios. El hombre que esté buscando mujeres que todavía no ha cesado no ha conocido eso. Cuando el Espíritu Santo te llena, tú vives tal delicia con el Espíritu y usted se lo transmite a otros. Todos los que ven a mis hijos dicen, qué niños es. Todos. Qué niños tan educados, qué niños, lo que hablan, lo que dicen. Usted no les ve amargura, no les ve resentimiento, les ve alegría. Porque yo como su padre lo que hago es transmitirles de la luz y la iluminación que el Espíritu me da a mí. Yo quiero que todos ustedes estén sumergidos en ese río. Tu felicidad no está con ese hombre. Es parte de tu felicidad. Tu felicidad no está con esa mujer, es parte de tu felicidad. Pero para usted ser verdaderamente feliz, es en una relación. Y a medida que usted va poco a poco, el Espíritu Santo te va llevando, poco a poco. Y vas conociendo, y vas conociendo. Y Él te apresa más, y Él te atrapa. Y Él una cosa, y Él la otra. Yo digo, Señor,
Sí, tengo. Vuelvo y le digo, ayer preparando la enseñanza, yo dije, Dios mío, aquí, todo lo que yo tengo acá de esta semana, ¿cómo voy a hacer? Hay tanta cosa que a veces usted no sabe qué es lo que voy a predicar. Hoy le vas a decir a Dios, quiero bogar mar adentro y necesito que tú me lleves a esas profundidades. Dígale, Padre mío, yo te lo ruego, no quiero estar más en la puerta, en la orilla. Gracias te doy por haber enviado a Jesús para que me salvara. Pero yo ahora quiero entrar. Quiero entrar al océano de tu espíritu, a esas profundidades, porque en esas profundidades hay tesoros, hay riquezas, aún hay tesoros de los generales del pasado. Y yo quiero esos tesoros. Yo te pido, Señor, que tomes mi mano, introdúceme en el océano de tu espíritu. El apóstol Juan vivió en ese océano. Fue el que más habló del Espíritu Santo. Capítulos completos habló del Espíritu. Uno no habla del que no conoce. Uno habla del que conoce. Y si él habló del Espíritu Santo, que era su moreno, fue porque estuvo dentro de su océano. Hazlo conmigo, Señor. Diga, ya no más, Señor, estar en la orilla. Hoy te pido que esta palabra se cumpla en mi vida, afecte mi vida. Introdúceme en este libro vivo que tú nos has dado. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname, Espíritu Santo, si he echado agua helada en tu obra, en tu fuego, en lo que tú has hecho. Hoy te pido que me vuelvas a encender, que me enseñes con luz tu palabra, el reino, en el nombre de Jesús. Amén.